Hola, mi nombre es Cecilia Montserrat Negrete Liévano y hoy para la materia de bioseparaciones fluido-fluido les presentaré el método de McCabe-Thiele. La destilación es uno de los métodos de separación más antiguos y fundamentales dentro de la ingeniería química y biotecnológica. Este proceso se basa en un principio muy importante, la evaporación selectiva y posterior condensación de los componentes de una mezcla líquida. Esto es posible gracias a las diferencias en sus puntos de ebullición, lo que permite separarlos, purificarlos o concentrarlos. Debido a esta característica, la destilación es una técnica muy versátil y ampliamente utilizada en la industria. Su aplicación va desde procesos industriales a gran escala hasta usos más pequeños como en laboratorios, investigaciones e incluso procesos artesanales. Por su eficiencia y flexibilidad, se ha convertido en una herramienta esencial en distintas áreas científicas y tecnológicas, como lo son la química, la biotecnología, la industria farmacéutica y la producción de alimentos y bebidas. La destilación es un proceso de separación física de mezclas líquidas que se basa en las diferencias de volatilidad o, en otras palabras, en los distintos puntos de ebullición de sus componentes. El proceso consiste en calentar la mezcla para que el componente más volátil se evapore primero. Después, ese vapor se enfría y se condensa, obteniendo así una sustancia más pura o más concentrada. Por esta razón, la destilación es ampliamente utilizada en la industria química, biotecnológica, farmacéutica y alimentaria, ya que esta nos permite separar y purificar sustancias sin necesidad de reacciones químicas. Existen diferentes tipos de destilación dependiendo de las características de la mezcla. La destilación simple se utiliza cuando hay una gran diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes. En este caso, la separación ocurre en una sola etapa de evaporación y condensación. La destilación fraccionada se emplea cuando los puntos de ebullición son muy cercanos. Aquí es donde se utiliza una columna de fraccionamiento que permite múltiples ciclos de evaporación y condensación, logrando una separación más precisa. La destilación al vacío se realiza a presiones reducidas, lo que disminuye el punto de ebullición de las sustancias. Es especialmente útil para compuestos sensibles al calor, evitando su degradación. La destilación azeotrópica se aplica cuando la mezcla forma azeótropos, es decir, combinaciones que hierven a composición constante y no se pueden separar por métodos convencionales. En este caso se añade un agente entrópico para facilitar la separación. Finalmente tenemos la destilación extractiva, que esta utiliza un solvente con alto punto de ebullición que modifica la volatilidad relativa de los componentes, permitiendo separarlos incluso cuando sus puntos de ebullición son muy similares. En la industria a gran escala, la destilación se utiliza principalmente en refinerías de petróleo, así como en la producción de alcoholes, solventes y otros compuestos químicos. En estos casos se manejan grandes volúmenes de mezcla de manera continua, lo que permite una producción eficiente y constante. En procesos artesanales, la destilación se aplica en la elaboración de bebidas alcohólicas como el tequila o el mezcal, además de la obtención de aceites esenciales. Aquí generalmente se utilizan equipos más sencillos y el proceso se realiza por lotes. Por otro lado, en investigación y desarrollo, la destilación se emplea a pequeña escala en laboratorios. Se utiliza para la separación, purificación y estudio de sustancias, así como para el desarrollo y la optimización de nuevos procesos. En biotecnología, la destilación se utiliza principalmente para la recuperación y purificación de productos de fermentación, como el etanol, ácidos orgánicos, por ejemplo, el ácido láctico, el acético o el glicérico, así como solventes biológicos. Estos compuestos se separan del medio de cultivo en el que son producidos. También es clave en la concentración de compuestos bioactivos como enzimas, aromas naturales y metabolitos secundarios obtenidos de microorganismos o cultivos celulares. Otra aplicación importante es la purificación de solventes y reactivos utilizados en los procesos biotecnológicos, lo que garantiza su calidad y la ausencia de contaminantes. Además, se emplea en la industria farmacéutica biotecnológica para la obtención de principios activos y en la producción de biocombustibles, especialmente el bioetanol, en donde la destilación es una etapa esencial del proceso. El equilibrio líquido-vapor es el estado en el que una sustancia pura puede coexistir simultáneamente en fase líquida y en fase de vapor,
manteniendo un equilibrio termodinámico. En este punto, la cantidad de moléculas que se evaporan es igual a la cantidad de moléculas que se condensan, por lo que no hay un cambio neto en las fases. Este comportamiento puede representarse mediante un diagrama de fases en el cual se relacionan la presión y la temperatura. A través de este diagrama es posible visualizar claramente las condiciones en las que ambas fases coexisten, lo cual es fundamental para el análisis y diseño de procesos como lo es la destilación. Las propiedades coligativas son aquellas que cambian cuando se añade un soluto no volátil a un solvente puro. Lo importante de estas propiedades es que dependen únicamente del número de partículas disueltas y no de su naturaleza química. Cuando esto ocurre, se altera el equilibrio líquido-vapor del sistema, ya que la presencia del soluto provoca una disminución en la presión de vapor del solvente. Este comportamiento se explica mediante la ley de Raoult, la cual establece que la presión de vapor del solvente en una disolución es proporcional a su fracción molar. En otras palabras, al agregar un soluto no volátil, la fracción molar del solvente disminuye y por lo tanto también disminuye su presión de vapor. Como consecuencia, el sistema necesita alcanzar una temperatura más alta para poder hervir. En los sistemas reales, muchas mezclas no se comportan de manera ideal debido a las interacciones intermoleculares entre sus componentes, las cuales pueden ser distintas entre sí. Para poder describir este comportamiento de forma más precisa, se utilizan modelos termodinámicos, los cuales corrigen las desviaciones de la idealidad mediante el uso de coeficientes de actividad. Entre los modelos más comunes se encuentran el Wilson, el UNIQUAC y UNIFAC. Estos modelos nos permiten predecir el equilibrio líquido-vapor considerando las interacciones específicas entre moléculas, lo cual es especialmente importante cuando existen polaridad, puentes de hidrógeno o diferencias significativas en el tamaño molecular. Un azeótropo es una mezcla de dos o más componentes que, a cierta presión, hierve a temperatura constante y se comporta como si fuera una sola sustancia. En este punto, el vapor y el líquido tienen la misma composición, lo que impide su separación mediante destilación convencional. Este fenómeno ocurre debido a desviaciones de la idealidad en el equilibrio líquido-vapor, provocadas por interacciones moleculares específicas. Los azeótropos pueden clasificarse como de ebullición mínima o de ebullición máxima, dependiendo de su comportamiento térmico. Para analizar y predecir este tipo de sistemas en procesos de separación, se utiliza el simulador ChemSep. Este programa nos permite modelar el equilibrio de fases, así como trabajar con mezclas no ideales y seleccionar modelos termodinámicos adecuados y diseñar u optimizar columnas de destilación. Gracias a estas funciones, ChemSep facilita el estudio del comportamiento de sistemas complejos como los azeotrópicos y mejora el diseño de procesos de separación en ingeniería química y biotecnológica. El método de McCabe-Thiele es una técnica gráfica utilizada para el diseño y análisis de columnas de destilación binaria, es decir, de dos componentes. Este método se basa en el supuesto de equilibrio líquido-vapor ideal y en la consideración de flujos molares constantes en las secciones de la columna. Su principal utilidad es determinar el número de etapas teóricas necesarias para lograr una separación específica, así como ubicar la posición de la alimentación dentro de la columna. El proceso se apoya en la construcción de un diagrama de equilibrio líquido-vapor junto con la línea diagonal de 45 grados. Es a partir de este esquema que se trazan también las líneas de operación, uno para la sección de rectificación en la parte superior y otra para la sección de agotamiento en la parte inferior. Con base en las composiciones del destilado, el residuo y la alimentación es que se van escalonando las etapas entre la curva de equilibrio y las líneas de operación. Cada escalón representa una etapa teórica, lo que nos permite visualizar el proceso de separación hasta alcanzar la composición deseada. El ejercicio que resolveremos hoy nos dice que se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora al punto de ebullición que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales absolutos para obtener un destilado con 97% mol de heptano
y un residuo que contenga 1.1% mol de heptano. La relación de reflujo es 2.5 a 1 y nos pide calcular las mol por hora de destilado, así como las de residuo. También nos pide calcular el número teórico de platos y el número de platos de alimentación, así como la temperatura de alimentación. En este problema se trabaja con una mezcla binaria de N-heptano y etilbenceno dentro de un proceso de destilación fraccionada. Los datos iniciales nos indican que la corriente de alimentación tiene una composición de 42% de N-heptano, es decir, una fracción molar de 0.42 y un flujo total de 200 moles por hora. Además, se desea obtener un destilado con una composición de 97% de N-heptano, mientras que en el residuo o fondo de la columna se busca únicamente una composición de 0.01 equivalente al 1%. El primer paso consiste en calcular los flujos de destilado y residuo mediante balances de materia. Para ello comenzamos con un balance global en donde la alimentación total es igual a la suma del destilado y el residuo, que ahí tenemos la F igual a D más B. Posteriormente realizamos un balance por componente tomando como componente clave el N-heptano, ya que es el compuesto que queremos recuperar principalmente en el destilado. Para simplificar la ecuación, sustituimos el residuo como alimentación menos destilado y despejamos el flujo de destilado. Al sustituir todos los datos proporcionados en el problema, obtenemos un flujo de destilado aproximado de 85.3 moles por hora. Después, utilizando nuevamente el balance global, calculamos el flujo del residuo, obteniendo aproximadamente 114.7 moles por hora. Una vez resuelta la parte de balances, continuamos con el método gráfico de McCabe-Thiele utilizando GeoGebra. Este método nos permite determinar el número de platos teóricos necesarios para realizar la separación deseada dentro de la columna de destilación. Lo primero que hacemos es que en el simulador de GeoGebra introducimos los datos experimentales del equilibrio líquido-vapor, correspondientes a las composiciones en fase líquida y vapor. Con estos datos construimos la curva de equilibrio líquido-vapor mediante una gráfica poligonal. Después trazamos la diagonal de 45 grados en donde la composición del líquido y del vapor son iguales. A continuación agregamos las líneas correspondientes a las composiciones principales del sistema, en el que la alimentación está con punto 42, el destilado con punto 97 y el residuo con punto 01. Una vez trazadas estas líneas, identificamos sus intersecciones con la diagonal para obtener los puntos de referencia necesarios para las líneas de operación. El siguiente paso consiste en construir la línea de rectificación, la cual depende de la relación de reflujo y de la composición del destilado. Después localizamos la intersección entre esta línea y la línea de alimentación. Este punto nos sirve para construir la línea de agotamiento, que representa la parte inferior de la columna. Ya con ambas líneas de operación comenzamos el procedimiento de escalonamiento. Este procedimiento consiste en trazar líneas horizontales y verticales entre la curva de equilibrio y las líneas de operación. Cada escalón representa un plato teórico, es decir, una etapa de equilibrio dentro de la columna de destilación, y mientras más escalones existan, mayor será la separación lograda entre los componentes. Al finalizar el conteo de escalones, obtenemos un total de 12 platos teóricos y 6 platos correspondientes a la alimentación. El inciso C de este problema nos pide la temperatura de alimentación del sistema. Entonces nos vamos al simulador de ChemSep, en el que configuraremos una columna de equilibrio simple para una mezcla de N-heptano y etilbenceno. Primero seleccionamos los componentes químicos desde la base de datos del programa y posteriormente configuramos las condiciones de operación, en el que introducimos datos como que son 12 platos teóricos, el plato 6 como plato de alimentación, presión constante y las composiciones deseadas tanto en el destilado como en el residuo. También seleccionamos los modelos termodinámicos adecuados para representar el comportamiento no ideal de la mezcla, como el UNIFAC para coeficientes de actividad y Antoine para presión de vapor.
Después ingresamos la alimentación total de 200 moles por hora. Como el N-heptano representa el 42% de la alimentación, el flujo correspondiente es de 84 moles por hora, mientras que el etilobenceno corresponde a 116 moles por hora. Finalmente ejecutamos la simulación para obtener el comportamiento de la columna y analizar el sistema binario. Para determinar la temperatura de alimentación, utilizamos el diagrama binario temperatura-composición generado por este mismo simulador. Ubicamos la composición de alimentación de 0.42 sobre el eje de las composiciones y trazamos una línea hasta intersectar la curva del sistema. Al proyectar este punto hacia el eje de temperatura, obtenemos una temperatura aproximada de 111.8 grados Celsius. Con esto, se logra analizar tanto el diseño teórico mediante McCabe-Thiele, así como la validación computacional utilizando el simulador de ChemSep, permitiendo comprender de manera más completa el funcionamiento de una columna de destilación fraccionada. ChemSep es una herramienta ampliamente utilizada en la ingeniería química para la simulación de procesos de separación y el análisis del equilibrio líquido-vapor de diferentes mezclas. Este programa nos permite obtener diagramas TXY y PXY, los cuales nos ayudan a estudiar la relación entre la temperatura, presión y composición de una mezcla. Gracias a esto es posible analizar procesos de destilación de manera más precisa, así como identificar la presencia de azótropos y seleccionar condiciones de operación adecuadas para el diseño de columnas de separación. Además, este programa reduce considerablemente el tiempo de cálculo y facilita la interpretación de datos termodinámicos, permitiéndonos realizar simulaciones de sistemas complejos de una forma más rápida y eficiente. Por otro lado, GeoGebra es una herramienta que facilita la aplicación gráfica del método de McCabe-Thiele. Con este programa, como pudimos ver, pudimos construir la curva de equilibrio líquido-vapor y las líneas de operación de una columna de destilación de manera visual y dinámica. También nos permitió representar las etapas teóricas o platos de la columna, ayudándonos a calcular el número de etapas necesarias para lograr la separación deseada. Gracias a su interfaz gráfica, GeoGebra hace más sencillo comprender el comportamiento del equilibrio líquido-vapor y visualizar el diseño del proceso de destilación de forma más clara e intuitiva. La resolución de ejercicios como el método de McCabe-Thiele y el uso de herramientas computacionales nos ayudan a desarrollar habilidades importantes en ingeniería química como el análisis de datos, la interpretación gráfica y la resolución de problemas. Además, nos permiten relacionar la teoría con aplicaciones prácticas y fortalecer competencias como el manejo del software y el pensamiento crítico, fundamentales para el desarrollo académico y profesional en la ingeniería. No olviden dejar su like y muchas gracias por su tiempo y atención. Hasta la próxima.